Buenas noches. En este espacio vamos a explicarle lo que es la ética en la investigación cualitativa. Mi grupo está conformado por Leslie Albarracín, Jeffrey Quintero y mi persona María Luisa Rieta. Muy buenas noches. Antes de hablar de qué es la ética en la investigación cualitativa, vamos a hablar específicamente de qué es la ética. Esta estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Esto esencialmente nos sirve para nosotros tomar decisiones, para nosotros actuar, para asumir las consecuencias y efectos de ello. También lo podemos relacionar con los valores y las normas, tanto generales como específicas, que determinan un gremio a un grupo social, en el cual la investigación científica tiene que ver con las motivaciones y propósitos que éste esté orientando a la investigación. ¿Qué es la ética en la investigación? La ética en la ciencia contribuye y enriquece a la humanidad, siendo a través de sus avances que se consolidan, refuerzan, trascienden y construyen el conocimiento en pro del bienestar y la calidad de vida. La ciencia más que todo a nosotros nos contribuye y nos exige una práctica ética que nos permite a nosotros tener una metodología para hacer un ejercicio pleno de la investigación. Esta debe estar apegado a lineamientos éticos que contribuyen responsabilidades e integran la ética profesional o la ética personal, etcétera. Introducción. La investigación cualitativa se realiza con individuos y que los datos se pretenden obtener son de carácter personal. Es necesario cuidar tanto los instrumentos con los cuales tenemos acceso a la información como la interpretación de ella. Hacemos el uso público que le damos. Es por ello que se pone un nivel adicional de consideraciones éticas. Esto nos puede servir a nosotros para nosotros motivar, indagar las características propias de nosotros los seres humanos, en la que la actividad que se realice sea con un propósito de descubrir lo que es desconocido para nosotros o para la comunidad. Cuando este proceso se oriente a través del método científico, como lo decíamos anteriormente, esta se presenta una investigación científica, que es un acto investigativo sobre un fenómeno o suceso que requiere el conocimiento del área de la ciencia que se está investigando o del dominio de una metodología. Es muy difícil establecer reglas explícitas y soluciones claras a los problemas éticos de una investigación cualitativa. Para esto planteamos 5 elementos importantes que son a considerar. El primero es el consentimiento informado. Este se refiere al hecho de proporcionar a las personas que participan en el estudio informado sobre las generalidades de sobre el propósito de la investigación, sobre el diseño y sobre cualquier riesgo o beneficio probable. El consentimiento informado implica que la persona decide participar voluntariamente, sabiendo que tiene el derecho de retirarse en el momento que lo desee. Es un concepto que nos puede llevar a nosotros a desarrollar un proyecto de investigación y nos permite valorar en el que la persona que tenga el mando o desee participar está también en su rol. En cualquier momento se puede retirar si se siente incómodo, si se siente intimidado, si no está de acuerdo a las preguntas que se estén haciendo o al desarrollo como se esté llevando la actividad. Este concepto más que todo nos sirve a nosotros como tenerlo como un número importante en el documento sobre la calidad de la investigación cualitativa, ya que éste emplea una difusión y no solamente en estudios cualitativos. Y podemos explicar qué criterios podemos tener en el rigor y cuáles fueron el proceso de investigación.
La segunda es la confiabilidad y se refiere a la información privada perteneciente a la identidad de la persona no sea divulgada. Como le decía anteriormente, él está en todo su derecho si quiere o no que esa información sea pública o simplemente sea para el entrevistado, ya que ésta tiene una posibilidad o un estudio de que el investigador emplee en los mismos métodos una estrategia de recolección de datos que puedan ser esto públicos o que él pueda tener privadamente. Es un criterio que nos asegura como tal un resultado del presente que se esté realizando y es un estudio cualitativo con la finalidad y el asunto complejo de proporcionar procesos de investigación y de presentación de los resultados que se pueden recurrir a un investigador. Bueno, de acuerdo a las consecuencias, tenemos que el principio del beneficio significa que el riesgo de la persona a sufrir algún daño debe reducirse al mínimo. La suma de los beneficios para la persona y la importancia del conocimiento que se obtendrá del estudio deberán compararse con el riesgo potencial de la persona y de que de esta manera tomará la decisión de si se realizará o no el estudio. Esto no quiere decir es que eh, debemos tomar una balanza y ubicar en ella, de un lado, los beneficios que se van a obtener de la investigación y en el otro lado debemos colocar aquella información obtenida, pero también aquellos riesgos que el investigador va a tomar conforme se vaya realizando la investigación. Y luego de esto, tomar una decisión razonable de si esos beneficios, de si esa información van a ser lo suficientemente importantes como para que se puedan tomar esos riesgos. Luego tenemos el papel del investigador, en el cual el investigador va a necesitar de dos cualidades. La primera cualidad va a ser la sensibilidad para identificar un problema ético. Sabemos que la sensibilidad es la capacidad de percibir las sensaciones. Entonces va a ser como esa capacidad que tiene el investigador para identificar los problemas que se van a presentar conforme se realice la investigación, valga la redundancia. La segunda cualidad sería la responsabilidad de actuar consecuentemente en función de lo descubierto. Va a ser la capacidad razonable que va a tener el investigador conforme se le presenten esos resultados que va a tener conforme lleve su procedimiento investigativo. Eh, ya en el aspecto de preguntas, el investigador, al realizar su estudio, deberá preguntarse lo siguiente. Como primero tenemos cuáles son las consecuencias beneficiosas del estudio, como lo mencionaba anteriormente, ya que él debe tener muy en cuenta si esos beneficios van a ser eh, lo suficiente como para poder tomar los riesgos necesarios de la investigación. ¿Cómo puedo obtener el consentimiento informado de los participantes? ¿Cómo va a ser ese procedimiento o ese medio por el cual él va a tener el consentimiento de las personas, de la persona a la cual se le va a realizar la investigación? Por siguiente, tienes quién debe otorgar quién debe otorgar dicho consentimiento. Pues quién debe otorgarlo, pues eso depende de si la persona es mayor de edad o menor de edad, ya que si es menor de edad debe hacerse firmar con respecto a los padres. ¿Cuánta información sobre el estudio es factible dar de antemano?
Eso se va a definir cuando se vaya a tratar, obviamente, con la persona que se vaya a realizar la investigación. ¿Cómo se va a proteger la confidencialidad de las personas que participen? Esto también depende de cuánto quiere la persona a la cual se va a realizar la investigación que sea que se proporcione su información de donde se vaya a publicar el artículo o a quien se vaya a dar a conocer. Si él quiere permanecer en anonimato, pues así debe ser. Eh, ¿Cómo se va a proteger la confidencialidad de las personas que participen? Bueno, ¿quién tendrá acceso a la información obtenida? Va a depender si el artículo se va a hacer publicado en una sola revista, si va a ser noticia o si se va a hacer pues, en un boletín informativo. ¿Qué tan importante es que las personas aparezcan en anonimato? Como se mencionaba anteriormente, va a depender de la persona a la cual se realice la investigación. Si dicha persona no quiere que se conozcan sus datos, pues así va a ser. ¿Cómo se puede ocultar la identidad de las personas que participen? Utilizando sinónimos, falsos nombres, etcétera. Y si existe la posibilidad de que surjan problemas legales, eso va a depender del problema ético el cual se esté presentando. Es primordial en un investigador tener ética y que todo aquello lo haga basado en las normas de esta, siendo una persona carismática, ejemplar, ya que entrevistará a diferentes tipos de personas con pensamientos, actitudes diferentes, entre otras características que lo destacan. Por ende, el investigador siempre debe colocarse en el zapato de la persona a la que va a entrevistar, tratar de entender sus emociones, su vida, sus expresiones, los datos que nos entrega, entre otros aspectos. Así le será más fácil contestar en el análisis la pregunta principal que fue la que dio lugar a que se llevara dicha investigación. Basado en esto, antes de realizar la entrevista, encuesta o cualquier otro método utilizado para realizar la investigación, se le debe aclarar al entrevistado cuáles son sus derechos frente a este aspecto. No hablamos casi de deberes, ya que el entrevistado está en la obligación de rechazar o no ser entrevistado. Pero si se somete a realizarla, debe optar por ser educado y cooperar con la entrevista realizada, ya que esta persona accedió a ser entrevistada. Los derechos a los que tiene el entrevistado va a estar sujeto a diferentes aspectos, dependiendo que se quiere investigar, cómo se quiere investigar, etcétera. Pero aquí tenemos algunos derechos y exenciones que generalmente se adoptan para realizar una investigación. Como primero tenemos recibir información sobre el propósito de la investigación y conocer resultados. Tenemos el deber de informarle al entrevistado por qué se quiere hacer la entrevista, qué fin se quiere con la entrevista, etcétera. Darle alguna información para que ellos decidan si quieren participar o no. Segunda, a participar o no en la investigación. Como lo decía anteriormente, tienen el derecho de no ser entrevistado o tienen el derecho de participar. Tercero, a proporcionar el consentimiento explícito de su colaboración. Ellos tienen el derecho de firmar el consentimiento informado, de querer participar o querer colaborar en la entrevista o no. Cuarto, a mantener su identidad en anonimato. Como lo dijo el compañero anteriormente, ellos decidirán si quieren que sus nombres salgan en las revistas o quieren que se llamen por otro nombre. Y si hablamos de video, si quiere que salga su cara, si no quiere que salga, se le hará pincelada o entre otros aspectos. Y tres, a que se les respete su privacidad. Tenemos el deber de que si ellos nos dan la confianza de que ellos no quieren que salgan sus nombres, sus caras, sus voces, tenemos el deber de hacerles creer, el deber de hacerles o sea, que confíen en nosotros, en que nosotros vamos a respetar su privacidad, de que crean en nosotros para que sea más efectiva la entrevista.
¿Cuáles son aquellas excepciones? Cuando hablamos de excepciones, estamos hablando que aquellas personas a las que vamos a entrevistar, pero tenemos que pedirle un permiso, ya sea porque son menores de edad, si estamos entrevistando a una empresa, tenemos que hablar primero con el presidente, el tutor legal, para que nos dé el aval de entrevistar a su personal, y las grabaciones de audio y video requieren autorización escrita. Por último, tenemos los requisitos éticos de una investigación cualitativa. Como primer requisito tenemos el valor social o científico, que busca generar algún beneficio para las personas, bien de manera individual, bien de manera colectiva. ¿Cuáles son los principios éticos de este requisito? Beneficencia y justicia, sobre todo si es financiada por los fondos públicos. Como segundo tenemos la validez científica. El diseño metodológico debe ser adecuado a los objetivos, seleccionar oportunamente los contentos y los informantes, interpretar acertadamente los resultados. Sus principios éticos son la beneficencia y no maleficencia. La razón, riesgo y beneficio favorable buscan justificar la pertinencia del estudio, minimizar el impacto emocional, aclarar al participante el papel que cumple el investigador y los resultados que puede esperar de la investigación, permitir a los informantes revisar el informe antes de considerarlo cerrado. Principios éticos, no maleficencia y justicia. El consentimiento informado busca establecer un proceso abierto de información y consentimiento, garantizar la voluntariedad y capacidad de participantes, busca no mentir, busca registrar el consentimiento por escrito. ¿Cuáles son los principios éticos de este requisito? La autonomía y la no maleficencia. Tenemos el respeto por los participantes. Se busca proteger la intimidad y confidencialidad, informar sobre la forma en que se protegerán los datos y se almacenarán, y sobre quién accederá a ello. ¿Cuáles son los principios éticos? La autonomía y la no maleficencia. Por penúltimo, tenemos la evaluación independiente, que busca poner de manifiesto los conflictos de interés, como los evaluadores formados en la investigación cualitativa ajenos a la propia investigación. Busca no encorsetar la investigación cualitativa en esquemas de evaluación en ensayos clínicos con medicamentos. ¿Cuál es su principio ético? La justicia. Y por último tenemos la selección equitativa de los sujetos, que busca establecer criterios rigurosos que apoyen la selección de los participantes y eviten la arbitrariedad, es decir, el reparto de beneficios y cargas, no sobreutilizar población vulnerable. Su principio ético es la justicia y la no maleficencia. Y con esto damos por terminada el tema que queríamos abordar. Muchísimas gracias.